el amanecer que quebró el silencio, la retirada indefinida de la princesa de Gales y el momento más humano de la monarquía, las responsabilidades del ducado de Cornualles habían sido asumidas durante más de 5 décadas como una extensión natural del deber, una carga pesada, pero sostenida por la continuidad de la corona. Sin embargo, aquel amanecer de diciembre dejó claro que incluso las instituciones más antiguas y disciplinadas llegan a un punto en el que el peso acumulado se vuelve imposible de ignorar. El anuncio llegó poco después del alba, con un lenguaje sobrio, casi ascético, pero con una gravedad devastadora. El rey Carlos III y el príncipe Guillermo habían hecho público un comunicado sobre la princesa Catalina, uno que el palacio había esperado no tener que pronunciar jamás. En cuestión de minutos, todo un país comprendió que algo irreversible había cambiado. El comunicado del amanecer se publicó exactamente a las 7:08 de la mañana, en un día de diciembre particularmente frío. La escarcha cubría los jardines del Palacio de Kensington con tal densidad que parecía que el invierno se hubiera derramado sobre Londres durante la noche. El sol apenas asomaba como una línea pálida y vacilante en el horizonte, como si incluso la luz dudara en romper el silencio que envolvía a las casas reales. La ciudad comenzaba a despertar lentamente. Los autobuses recorrían sus rutas tempranas, los trabajadores ajustaban bufandas alrededor del rostro y una neblina ligera flotaba sobre el Támesis como un aliento suspendido. Dentro del palacio, sin embargo, la quietud ya se había fracturado. A las 7:04, una alerta recorrió el ala de comunicaciones. Un documento blanco, sin adornos salvo el escudo real grabado en la parte superior, circuló con una rapidez inusual. No había marcadores de colores ni eufemismos codificados, solo un encabezado impreso con claridad implacable. Declaración conjunta de Su Majestad el Rey y el Príncipe de Gales respecto a la Princesa de Gales. El personal se detuvo a mitad de paso. Se percibía un cambio en el aire. Los comunicados reales son frecuentes, anuncios de agendas, patronazgos o visitas oficiales, pero este tenía un tono que obligaba incluso a los asesores más curtidos a enderezar la espalda. Existe una gravedad particular en el lenguaje palaciego cuando algo irreversible ha ocurrido, y todos lo reconocieron al instante. A las 7:08, el texto se hizo público. Era breve, demasiado breve, y precisamente esa concisión lo hacía demoledor. A la luz de las presiones sostenidas y crecientes en torno al papel público de la princesa de Gales, y tras una profunda consideración de sus responsabilidades a largo plazo, Su Majestad el Rey y el Príncipe de Gales han acordado que la princesa se retire de manera indefinida de todos los compromisos públicos. No había explicaciones adicionales, ni frases suavizadoras, ni promesas de regreso, solo una línea final cargada con el peso de 2 hombres conscientes de hasta dónde viajarían esas palabras. Esta decisión refleja la necesidad de salvaguardar la estabilidad de la corona y el bienestar de quienes la sirven. En menos de un minuto, los teléfonos comenzaron a vibrar en todo el país. Presentadores de la BBC interrumpieron la programación matinal tras un parpadeo incrédulo. En Sky News, los presentadores presionaban sus auriculares buscando contexto. Locutores de radio en Manchester y Bristol repasaban el texto una y otra vez antes de leerlo en voz alta, con la voz tensándose al final de cada frase. En Edimburgo, una mujer que esperaba el autobús susurró: «Dios mío, realmente lo han dicho». En Cardiff, una profesora jubilada murmuró a su marido: «Esto no es temporal, no puede serlo». En Belfast, un comerciante negó con la cabeza: «Si lo anuncian así, es que algo lleva tiempo gestándose». Las noticias trágicas no siempre llegan con sirenas ni dramatismo visible. A veces aparecen en un solo párrafo publicado al amanecer, con una sensación de finalidad que deja al público buscando explicaciones que el palacio no está dispuesto a ofrecer. Al otro lado del Atlántico, la reacción fue casi inmediata. En CNN, una presentadora se quedó en silencio al ver aparecer el comunicado en pantalla. En CBS, un analista exhaló con fuerza antes de decir: «Esto no tiene precedentes. La retirada indefinida de la princesa de Gales es un cambio sísmico». En MSNBC, un panel quedó sumido en ese tipo de silencio, que surge cuando la especulación deja de parecer apropiada, pero nadie sintió el impacto con tanta intensidad como quienes estaban dentro de los propios hogares reales. En Clarence House, Carlos III se encontraba en su estudio privado, con la luz temprana proyectando sombras largas sobre la alfombra. Sabía que ese día llegaría. Había firmado el comunicado la noche anterior. Aún así, saberlo y sentirlo no es lo mismo. Al sostener la hoja impresa,
percibió simultáneamente el peso de la corona y el dolor de un padre que nunca quiso llegar a ese momento. En Windsor, Guillermo permanecía junto a la ventana de su despacho, observando cómo la escarcha se cristalizaba sobre el vidrio. No habló ni se movió. El texto había sido elaborado con su participación directa, insistiendo en la claridad, la dignidad y la verdad. Pero ver cómo se difundía, cómo los titulares estallaban, fue como presenciar una línea que jamás quiso trazar, grabada ahora en piedra. Durante años, Guillermo había protegido a Catalina con una determinación férrea, absorbiendo críticas, rumores y una vigilancia global constante. Sin embargo, llega un punto en el que proteger significa renunciar a la ilusión de control. Y ese comunicado fue precisamente ese punto. En los pasillos del palacio, los murmullos se propagaron con rapidez. Esto no es solo una pausa. No usarían ese lenguaje si no fuera algo definitivo. Guillermo debe estar devastado. No era exactamente devastación. Era una resolución asentada sobre el desgarro, la que surge cuando se hace lo necesario, aún sabiendo el costo personal. Durante más de una década, Catalina había sido la fuerza estabilizadora de la monarquía. Una presencia constante, una disciplina silenciosa, la encarnación del deber sin espectáculo. Aportó una gracia sobre la que la institución se apoyó sin reconocer plenamente el peso que ella cargaba. Y el peso, cuando no se aligera, se acumula. Lo trágico del anuncio no fue un solo acontecimiento ni una revelación repentina, sino el reconocimiento tardío de que la carga se había vuelto demasiado grande, demasiado implacable, para que una sola persona la soportara sin consecuencias. Para comprender por qué el anuncio de las 7:08 tuvo un impacto tan devastador, hay que retroceder a las semanas previas a las alarmas silenciosas que comenzaron a sonar sin estridencias. A mediados de noviembre, el Palacio publicó una lista actualizada de compromisos que, de manera discreta, eliminaba varias apariciones que tradicionalmente correspondían a Catalina. No hubo explicaciones, solo una nota educada sobre ajustes de agenda. Dentro del palacio, sin embargo, entre asesores que habían visto a la princesa cumplir con el deber con una constancia casi inquebrantable, la preocupación empezó a crecer. Guillermo fue el primero en notarlo. Siempre lo era. Algunas noches ella se retiraba antes de lo habitual. Algunas mañanas, su jornada comenzaba más tarde. Entre compromisos, se sumía en silencios que iban más allá del simple cansancio. Él sugirió suavizar el ritmo, pero Catalina, formada en años de disciplina real, desestimó la inquietud con su habitual elegancia. Aún así, la realidad persistía. Las exigencias no habían aumentado de forma gradual, sino exponencial. Cada acto público implicaba preparación, diplomacia, compostura y una estabilidad emocional constante. A eso se sumaban presiones invisibles, reuniones privadas, coordinación de causas benéficas, sensibilidad política permanente y la expectativa implícita de encarnar un ideal de realeza moderna. A finales de noviembre, los asesores de Carlos comenzaron a documentar la situación con mayor alarma. Informes internos describían la carga de trabajo de Catalina como estructuralmente insostenible a largo plazo, señalando la intensidad del escrutinio global, las olas de especulación en línea y la dependencia del palacio de su visibilidad para mantener la percepción pública de estabilidad. Un asesor escribió una nota contundente. Estamos apoyándonos demasiado en la presencia de la princesa. Si la presión continúa, el sistema se adaptará a su ausencia y no a su participación. Carlos leyó esa frase 2 veces. Comprendió entonces cuán frágil se había vuelto el equilibrio. A ello se sumó la presión internacional. Medios estadounidenses intensificaron su cobertura de la dinámica real, reciclando narrativas, difundiendo conjeturas y alimentando rumores. Los analistas digitales del palacio detectaron picos coordinados de desinformación en torno a Catalina, a menudo coincidiendo con grandes actos oficiales. Era un acoso constante, difícil de contener y aún más de explicar públicamente. El príncipe William recibía los informes digitales en su bandeja de entrada segura bien entrada la noche. Eran resúmenes fríos, gráficos, análisis de tendencias mediáticas, picos de atención internacional y mapas de conversación en redes sociales. Sin embargo, detrás de esos datos había una realidad mucho más humana. Cada vez que revisaba los documentos, sentía cómo la tensión se acumulaba detrás de sus ojos, como si una presión invisible se apretara un poco más cada día. La monarquía entraba en una etapa peligrosa, la paciencia del público se agotaba, los medios globales mostraban un apetito insaciable, y cualquier error, incluso imaginado, podía eclipsar meses de trabajo cuidadoso y disciplinado.
En el centro de ese torbellino se encontraba Catherine. Siempre elegante, siempre medida, siempre consciente de su papel, estaba soportando la mayor carga. El equipo de comunicaciones del palacio intentaba protegerla, filtrar, amortiguar, dosificar su exposición. Pero la protección tiene límites cuando el público ha aprendido a leer entre líneas, cuando el silencio se interpreta como confirmación y la ausencia como misterio. Cada espacio en blanco se llenaba de conjeturas. De manera casi imperceptible, la secretaria privada de Catherine comenzó a ajustar su agenda. Primero fue la retirada de un compromiso vespertino en Berkshire. Después, el aplazamiento de un evento benéfico en el que la princesa llevaba meses trabajando con especial ilusión. Más tarde, una reducción significativa de su participación en una iniciativa invernal que ella misma había impulsado a principios de año. Cada cambio iba acompañado de disculpas discretas por parte del personal. Catherine, sin embargo, nunca respondió con frustración. Al contrario, parecía experimentar una especie de alivio que inquietaba a quienes la conocían mejor. Las alarmas silenciosas se intensificaron cuando algunos asesores de alto rango comenzaron a murmurar sobre su ausencia en una reunión a puerta cerrada programada en Windsor. Catherine rara vez faltaba a ese tipo de encuentros. Aquella mañana, su silla permaneció vacía. El silencio que la rodeó llenó la sala de una verdad que nadie se atrevía a formular en voz alta. Algo se estaba desequilibrando. William, con esfuerzo visible, ofreció una explicación breve. Dijo que Catherine estaba revisando documentos de manera remota. Fue suficiente para el protocolo, pero no para quienes llevaban décadas observando los ciclos de la realeza. La princesa Ana, testigo de innumerables crisis y recomposiciones internas, cruzó una mirada con el rey Carlos que lo decía todo. Ambos comprendieron que la institución entraba en un ritmo peligroso, demasiadas exigencias, poco apoyo real, una presión narrativa constante y un reconocimiento mínimo del coste humano que eso implicaba. A medida que noviembre avanzaba, incluso el personal más cercano a Catherine comenzó a percibir señales claras. La veían detenerse unos segundos más antes de salir a actos públicos. Su sonrisa seguía siendo sincera, pero tardaba un poco más en aparecer. Su postura permanecía impecable, aunque parecía envuelta en algo no dicho, en una sombra emocional difícil de definir. Se retiraba antes de las revisiones nocturnas del hogar, agradecía en voz baja y se refugiaba en su sala privada. Y en los pasillos, William se mantenía cerca de ella, como si le ofreciera apoyo sin pronunciar la pregunta, respetando su espacio y su silencio. El signo más elocuente llegó cuando Catherine declinó, con extrema suavidad, una sesión de planificación para una gran iniciativa de primavera. Era una reunión que antes había esperado con entusiasmo, que ella misma había ayudado a diseñar. Cuando llegó el recordatorio, simplemente dijo, «Hoy no, por favor». Lo dijo con una delicadeza que hizo detenerse a su secretaria privada. Aquella frase, tan pequeña y tan humana, resonó en el palacio como una campana oculta. Para la última semana de noviembre, las alarmas ya no podían ignorarse. Todos los asistentes lo sentían. Todos los miembros senior de la familia real lo percibían. Incluso, quienes no habían sido informados directamente, entendían que algo se estaba desarrollando bajo la superficie, algo que no podía resolverse con simples reajustes de agenda o cambios en la narrativa pública. Para William, observar cómo la tensión se acumulaba alrededor de la mujer que había sostenido tanto durante tantos años, hacía que la realidad se volviera cada vez más pesada. La corona estaba exigiendo más de lo que cualquier persona debería dar, y Catherine, leal, dedicada y digna, estaba alcanzando su límite. El punto de quiebre no llegó con gritos ni con declaraciones dramáticas. Surgió en los espacios silenciosos entre palabras cuidadosamente escogidas, en habitaciones donde incluso el aire parecía escuchar. Ocurrió una tarde gris de finales de noviembre, cuando la luz invernal sobre Londres se transformó en un tono apagado y metálico que hacía que incluso los corredores del palacio parecieran más estrechos y fríos. Esa tarde, los miembros más importantes de la familia real se reunieron en la sala 1844 del Palacio de Buckingham, un espacio cargado de historia, cuyas paredes habían presenciado generaciones de negociaciones, crisis, reconciliaciones y decisiones cruciales para la supervivencia de la monarquía. La reunión había sido solicitada por el propio rey Carlos tras revisar una nueva tanda de informes internos que detallaban el aumento de la presión en torno al papel público de Catherine. William llegó primero. Se colocó junto a los ventanales altos, con las manos entrelazadas detrás de la espalda,
observando el patio donde las últimas hojas del otoño se aferraban obstinadamente a las ramas. Su apariencia era serena, como siempre, pero la quietud que lo rodeaba tenía un peso inusual, como si estuviera conteniendo algo frágil en su interior. La princesa Ana entró después, directa, firme, con la calma resoluta de quien ha atravesado tormentas institucionales durante décadas. Bastó una mirada a William para comprender que aquella reunión no era meramente logística. Era personal, profunda, situada en la intersección entre el deber y el dolor. Camila apareció instantes más tarde, aportando una estabilidad silenciosa. A lo largo de los años, había aprendido a distinguir entre la tensión cotidiana del palacio y una crisis real. Aquello, lo supo al instante, era lo segundo. Cuando Carlos entró, la atmósfera cambió. No caminaba con lentitud por debilidad, sino por el peso acumulado de la responsabilidad. La corona, la institución, la familia, la opinión pública, y ahora la verdad innegable de que Catherine estaba luchando bajo una carga invisible que nadie había afrontado de frente. El secretario privado abrió la reunión con una carpeta gruesa llena de informes, análisis y resúmenes de monitoreo digital. La primera página bastó para tensar la sala. Un gráfico que mostraba el aumento implacable del escrutinio global dirigido a Catherine durante los últimos 6 meses. Picos de especulación, ciclos de desinformación y oleadas de expectativa pública que se disparaban tras cada aparición relevante. «Esto no es sostenible», dijo con voz medida pero firme. La princesa se ha convertido en el foco de prácticamente todas las narrativas internacionales sobre la corona, y la presión sigue acelerándose. La mandíbula de William se tensó, única señal visible del torbellino interno que contenía. Ana pidió ver la siguiente sección. Allí se detallaban los ajustes de agenda, compromisos aplazados, apariciones canceladas, reuniones internas a las que Catherine había renunciado discretamente. Durante años, ella había mantenido un ritmo comparable al de los miembros más experimentados de la realeza, mientras criaba a una familia joven y sostenía una imagen pública sometida a una vigilancia implacable. Ahora, el patrón era innegable. Se estaba retirando poco a poco. Ana dejó el papel sobre la mesa y respiró hondo. «Si seguimos así», dijo, «corremos el riesgo de perderla por completo de la vida pública y, lo que es más grave, de dañar su bienestar de manera irreparable». El silencio fue absoluto. Cuando Ana hablaba en esos términos no era dramatismo, era diagnóstico. Camila intervino después con una voz suave pero firme. «La presión que rodea a Catherine no se parece a la que enfrentamos hace 20 años. Es feroz, constante y global». Miró directamente a Carlos. «Si permitimos que esto continúe sin control, el coste recaerá con mayor fuerza sobre ella y sobre William». Esas palabras resonaron con fuerza. William no levantó la mirada, pero su inmovilidad se hizo más densa. Todos comprendieron el significado. La carga de uno termina moldeando al otro. Y William, llamado a heredar no solo el trono, sino una nueva era de expectativas, no podía ser al mismo tiempo heredero y escudo frente a una tormenta mediática interminable, sin romperse en algún punto. Carlos habló finalmente. «¿Cuáles son nuestras opciones?», preguntó. No era la voz de un monarca ordenando, sino la de un padre enfrentado a una verdad incómoda. El secretario privado expuso 3 caminos. Intensificar la comunicación pública sobre Catherine, arriesgándose a alimentar la especulación. Reducir su carga de trabajo de manera discreta, aunque el público ya había notado los cambios. O la opción que nadie quería nombrar. Un reconocimiento público formal de que Catherine necesitaba dar un paso atrás de forma indefinida. William habló entonces. Su voz era controlada pero pesada. «No puede continuar así», dijo, «y no permitiré que la destruyan por expectativas imposibles». En sus palabras, había amor, deber y una protección férrea que dejó claro que la decisión ya estaba tomada en su corazón. Ana asintió una sola vez. Camila añadió que era necesario actuar antes de que la narrativa se desbordara. Carlos miró la mesa y luego a su hijo. En su rostro se reflejaba el conflicto entre el rey y el padre, entre la tradición y el futuro. «Si lo hacemos», dijo en voz baja, «debe hacerse con dignidad y claridad». William sostuvo su mirada. «Entonces eso es exactamente lo que haremos». Todo comenzó en los espacios intermedios, en esos silencios que rara vez aparecen en los comunicados oficiales. En las pausas nocturnas, cuando el príncipe William se detenía frente a la puerta del salón privado de Catherine, dudando entre llamar o permitirle descansar. En la manera en que el rey Charles se quedaba mirando sus carpetas de informes más tiempo del habitual, repasando cifras, agendas y evaluaciones internas, mientras combatía el dolor persistente detrás de los ojos.
ese cansancio que no se alivia con el sueño. Eran gestos mínimos, casi imperceptibles, pero reveladores para quienes conocían el ritmo interno de la casa real. La primera semana de diciembre llegó acompañada de un viento cortante y una sensación de ajuste final que ya no podía posponerse. El palacio se preparaba, como cada año, para la sucesión de compromisos invernales, visitas, recepciones, actos benéficos, apariciones públicas calculadas al milímetro. Sin embargo, la ausencia del nombre de Catherine en las listas preliminares comenzó a generar preguntas entre el personal. No eran rumores todavía, pero sí miradas cruzadas, silencios incómodos, una conciencia creciente de que algo fundamental estaba cambiando. William sabía que el silencio no podía prolongarse indefinidamente. Y así, en una noche marcada por la escarcha y una tensión casi tangible, le pidió a Catherine que hablaran en privado. Ella aceptó con un leve asentimiento, su expresión serena pero profundamente cansada. Un agotamiento que no proviene de una semana difícil, sino de la erosión lenta y constante de la paz interior a lo largo de meses. Se sentaron juntos en el salón privado de Catherine en Windsor, un espacio cálido, iluminado por lámparas suaves y rodeado de libros familiares, un refugio que siempre había sido su santuario. El silencio se extendió entre ambos durante largos segundos antes de que William encontrara la voz. Cuando habló, su tono fue contenido, medido, pero con un temblor apenas perceptible en los bordes, señal de la emoción que se esforzaba por controlar. Le dijo que había visto todo: los retiros sutiles, los compromisos aplazados, la presión que se cerraba a su alrededor como un anillo cada vez más estrecho. Le habló de la reunión en la sala 1844, de la advertencia directa de Anne, de la preocupación expresada por Camila, de los informes internos que describían su carga de trabajo como insostenible. Admitió su miedo más profundo, que las expectativas de la corona estuvieran consumiéndola de una forma que ella ya no tenía fuerzas para soportar. Y entonces pronunció las palabras que hasta ese momento no se había atrevido a decir en voz alta. No tienes que seguir cargando con esto. Catherine escuchó en silencio, con las manos suavemente entrelazadas sobre el regazo. Su mirada no estaba fija en William, sino en un punto indefinido del espacio, como si intentara ordenar sus pensamientos para transformarlos, por fin, en una verdad pronunciable. Cuando habló, su voz fue casi un susurro. Dijo que amaba su trabajo, que amaba a las personas que conocía, que encontraba un sentido profundo al representar al país, pero también confesó lenta y dolorosamente que ya no reconocía el equilibrio entre el deber y su propio ser. Describió el peso creciente de la expectativa pública, los ciclos interminables de especulación, la vigilancia constante que se incrustaba en cada aspecto de su vida. Reconoció que la presión había comenzado a invadir incluso sus momentos de quietud, esos espacios íntimos en los que antes recuperaba fuerzas. Ya no se detiene, dijo con suavidad, la voz quebrándose apenas. Incluso cuando estoy en casa, incluso cuando intento estar en silencio, me sigue. William extendió la mano y ella la permitió que la tomara. Sus dedos se entrelazaron como lo habían hecho incontables veces, aunque esta vez el gesto tenía un peso distinto, casi frágil. Él le dijo que su bienestar importaba más que cualquier deber real, más que cualquier expectativa pública, más que cualquier tradición a la que el palacio se aferrara. Le aseguró que estaría a su lado, sin reservas, en cualquier decisión que tomara. Fue, entonces, en la intimidad de aquella habitación tenuemente iluminada, cuando Catherine permitió que las palabras salieran finalmente. Dijo que necesitaba dar un paso atrás, no de forma temporal, no en silencio, sino de manera completa e indefinida. No lo expresó con culpa ni con disculpas, sino con la valentía serena de alguien que ha llegado a su límite y entiende que la vida no puede avanzar sin reconocer esa verdad. William asintió, con los ojos vidriosos por la emoción. La decisión era devastadora, pero también necesaria, y dentro de ese dolor existía un alivio sutil, la comprensión de que ya no podían fingir que la carga era sostenible solo porque el mundo esperaba que lo fuera. A la mañana siguiente, William solicitó una reunión privada con el rey Charles. Se encontraron en el estudio del monarca en Clarence House, iluminado por una luz invernal apagada que se filtraba por las altas ventanas. Charles escuchó en silencio mientras William explicaba la decisión de Catherine y su apoyo absoluto. Cuando terminó, el silencio que siguió fue largo y pesado. Charles apoyó las manos en el borde del escritorio, inclinándose ligeramente, como lo haría un padre frente a un momento que siempre esperó no tener que enfrentar. Solo hizo una pregunta. ¿Estás segura? William respondió con un gesto firme. El rey cerró los ojos por un instante y al abrirlos,
En su mirada se mezclaban la tristeza y la comprensión. Había visto a Catherine sostener a la monarquía durante algunas de sus etapas más turbulentas, crecer dentro de un rol que exigía una gracia casi constante, ofrecer una fortaleza silenciosa en innumerables ocasiones, pero también tenía la edad y la sabiduría suficientes para entender que incluso la figura más fuerte tiene límites. Entonces la apoyaremos, dijo finalmente, con una firmeza que sorprendió incluso a él mismo. La protegeremos. El siguiente paso fue el más delicado: redactar el anuncio. Los asesores se reunieron hasta altas horas de la noche, debatiendo cada palabra, como si manipularan algo a la vez precioso y volátil. Un texto demasiado vago alimentaría la especulación. Uno demasiado detallado invadiría la privacidad de Catherine. Un tono excesivamente emocional parecería defensivo. Uno demasiado formal, frío. William rechazó borrador tras borrador, eliminando frases sensacionalistas, exigiendo dignidad y claridad. Charles añadió una línea sobre la responsabilidad y pidió que se destacaran los años de servicio de Catherine. Camilla insistió en priorizar el tono por encima de la explicación. Al final de la noche, el texto definitivo era breve, solemne y anclado en la verdad. No era el anuncio que nadie deseaba hacer, pero sí el que el momento exigía. Cuando se aprobaron las últimas correcciones y se añadieron las firmas finales, William observó la página impresa con una mezcla de agotamiento y determinación. Se había trazado una línea, no desde el escándalo ni la ira, sino desde el amor, la protección y el entendimiento de que la monarquía no podía seguir exigiendo a Catherine más de lo que cualquier ser humano debería dar. La reacción del mundo no se hizo esperar. Las horas posteriores al anuncio de las 7:08 de la mañana transcurrieron bajo una especie de silencio congelado, como si el país entero contuviera la respiración sin darse cuenta. Las redacciones entraron en estado de urgencia. En las calles de Londres, los viajeros se detenían al ver los titulares en las pantallas. «Esto no puede ser real», murmuró una mujer en la línea Victoria. «Si lo han dicho así es porque es grave», comentó un hombre mayor cerca de Charing Cross. Las líneas de radio se saturaron. Había incredulidad, tristeza y una intuición compartida de que la palabra indefinidamente marcaba un punto de no retorno. Analistas de la BBC diseccionaron el comunicado con precisión quirúrgica, destacando la ausencia total de promesas de regreso o plazos tranquilizadores. La reacción internacional fue igual de rápida. En Estados Unidos, las cadenas interrumpieron su programación habitual. CNN calificó el anuncio como uno de los más trascendentales de los últimos años. En redes sociales, la especulación se multiplicó, aunque el Palacio se mantuvo firme en su negativa a ampliar detalles. A los diplomáticos se les respondió con una frase clara y definitiva. La decisión era personal y final. Dentro de los hogares reales, el impacto fue silencioso. Anne continuó con su compromiso en Somerset con determinación reforzada. Camilla pasó gran parte del día en privado, procesando la magnitud emocional del cambio. Charles cumplió con sus deberes, aunque quienes lo rodeaban percibieron el peso que llevaba. William, por su parte, desapareció de la escena pública, erigiendo el silencio como un escudo protector para Catherine. Al caer la noche, el país se asentó en una quietud contenida. Las luces del palacio brillaban contra el cielo oscuro. Los presentadores suavizaron sus tonos, y muchas familias comprendieron que la ausencia de Catherine no solo dejaba un vacío, sino que alteraba la forma misma de la institución. A veces, los grandes cambios no llegan envueltos en escándalos ni proclamados con discursos solemnes. A veces el verdadero punto de inflexión es una frontera que finalmente se traza en silencio. Eso fue lo que ocurrió en Windsor, cuando, ya entrada la noche, el príncipe William permaneció solo durante largo tiempo, sumido en una reflexión íntima y dolorosa sobre el precio que Catherine había pagado por su inquebrantable sentido del deber. Para el mundo, este episodio será recordado como un momento decisivo dentro de la historia reciente de la monarquía. Para William, sin embargo, tuvo un significado mucho más personal. Fue la constatación de que el deber, por noble que sea, pierde todo su sentido cuando termina consumiendo a las personas que uno ama. Su silencio público, tan comentado y analizado, no fue frialdad ni distancia, fue un gesto de protección. Una forma clara, aunque no explícita, de comunicar que la paz de Catherine ya no sería objeto de negociación ni sacrificio en nombre de la institución. El rey Charles, por su parte, también sintió cómo esa lección se asentaba en él con una claridad casi dolorosa. Tras décadas observando cómo la monarquía sobrevivía a crisis, polémicas y transformaciones sociales, este momento tocó una fibra más profunda.
No se trataba de protocolos ni de estrategias de imagen, sino de humanidad, de comprender, quizá más que nunca, el peso invisible que recae sobre quienes son mirados constantemente como pilares de estabilidad. Aquella noche, sus pensamientos no giraron en torno a la corona, sino a las personas que la sostienen y a lo fácil que resulta, para cualquier institución, olvidar el costo humano de su propia continuidad. La princesa Anne, fiel a su carácter firme y disciplinado, continuó cumpliendo con sus obligaciones con la misma elegancia sobria de siempre. Sin embargo, ni siquiera ella fue ajena al significado más amplio de la retirada de Catherine. Ese gesto simbolizaba un cambio interno, un ajuste en la brújula moral de la familia real. Durante años, la premisa había sido clara. Resistir era el precio inevitable del deber. Ahora, la realidad se imponía con contundencia. La resistencia también tiene un límite, y Catherine había llegado a él. Más allá de los muros del palacio, el impacto fue igualmente profundo. En hogares de todo el país, muchas personas reflexionaron en silencio tras conocer la noticia. No pensaron en títulos ni en privilegios, sino en una verdad sencilla y universal. Incluso los más fuertes necesitan, en algún momento, dar un paso atrás para proteger aquello que son, más allá de lo que el mundo espera de ellos. Esa es, quizá, la razón por la que esta historia resuena con tanta fuerza. La retirada de Catherine no fue una derrota. Fue un recordatorio poderoso, aplicable mucho más allá de la realeza. Una advertencia de que la estabilidad construida sobre el silencio y la negación del desgaste personal no puede sostenerse indefinidamente. Cuidar de quienes mantienen unidas nuestras vidas, nuestras familias y nuestras instituciones no es un gesto opcional, sino una necesidad esencial. Cuando las luces se apagaron en los palacios y el país se sumió en la quietud nocturna, una verdad permaneció intacta. Este momento no será recordado por el espectáculo ni por el drama, sino por su profunda humanidad. Y, en ocasiones, ese es precisamente el tipo de punto de inflexión que una nación necesita. En los días venideros, la vida en palacio recuperará su ritmo habitual, pero este episodio persistirá como un eco discreto y duradero. Incluso quienes parecen inquebrantables cargan con pesos invisibles, y reconocerlo es, en sí mismo, un acto de madurez colectiva.